Tenemos a nuestro primer invitado, José Cifontes. Hola, Como les José. decía, él es de la casa, es profe de la carrera. Miren qué recibimiento. Además viene con su club de fans, porque los que lo conocen saben que tiene su club de fans. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien. Bueno, hoy Expectantes de tenerte. hoy tenemos también para programa saber. temático en algo de lo que vos te especializás, ¿sí? En los datos. Contame un poco qué es lo que haces en tu trabajo. Bueno, actualmente yo trabajo en una fintech y estoy como desde el lado de todo lo que es el planeamiento comercial, monitoreo de todos los KPIs de las acciones comerciales que hacemos nosotros para nuestros clientes. Y trabajo también en torno a la planeación de lo que se va a hacer durante los siguientes meses y el impacto que generan las campañas en todo lo que es en la fuerza de ventas también. Bien, ¿y en eso qué papel tienen los datos? En eso son protagonistas. Hoy en día lo que no se mide no existe. Y creo que es parte del por qué estamos sentados hoy acá hablando de este tema. Hoy los datos son el petróleo del siglo XXI y se conocen así. Básicamente porque hoy lo que no conozcamos de nuestros clientes y lo que no sepamos de ellos nos va a impactar en todos los resultados que tengamos. Así que creo que los datos es más allá de la seguridad, que también vamos a hablar un poco de eso, pero sin datos hoy no hay nada. No existe. Claro que, bueno, antes se luchaba por la atención, ¿sí? Como que ese era el petróleo, ahora es la relevancia. Totalmente. Y para ser relevantes tenemos que conocer con quién queremos ser relevantes y de qué forma podemos ser relevantes con ellos. Así que bueno, es la conexión entre el dato y los clientes. Sí. Bien. Creo que hay un disparador que habíamos hablado que es ¿qué decisiones tomamos basadas en datos? Bien, hoy en día las compañías están haciéndose muy marketineros en todo lo que tiene que ver con decisiones inteligentes. Y decisiones inteligentes es precisamente entender no solamente los datos que tienen, sino cómo esos datos se transforman en información útil para el negocio y tomar decisiones en torno a esos datos. O saber interpretar esos datos. Exactamente. Interpretar para tomar decisiones y luego medir si las decisiones que tomamos fueron certeras o no. Claro. Es fundamental. Porque a mí me pasó, pero bueno, ahora estoy en la carrera, Bien. en la clase de SEO, Okay. ¿no? Que estamos con Google Analytics. Bien. Entonces, el profesor nos mostraba, bueno, tienen que entrar acá, bueno, para hacer los diferentes informes. Pero yo le preguntaba, digo, bueno, ¿pero qué es lo que tengo que mirar? Porque si yo no tengo entrenado el ojo, Sí. aunque me pongas ese gráfico, yo no entiendo qué es lo que te tengo, digamos, a dónde me tengo que fijar, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, yo durante mis clases también, cuando comenzamos a hablar de los datos, yo les digo a mis alumnos, chicos, como nos enseñaron en castellano, vieron que en castellano tenemos el sujeto, el verbo y el predicado. En los datos es lo mismo. El sujeto es el dato, el número. El verbo es lo que lo acompaña, es decir, a quién está afectando ese número. Y el predicado es el entorno. Entonces, sin la información completa del dato, nosotros no podemos tomar decisiones. Es como si yo, por ejemplo, les dijera 500. Claro. ¿500 qué? Claro. 500 usuarios. ¿Dónde? ¿500 usuarios qué? Claro. 500 usuarios entraron a mi página web el día martes, cuando todos los martes ingresan 300. Bueno, ese martes hubo 200 más. ¿Por qué? Porque estaba el streaming de Sí, marketer. bueno, estaba el streaming de Ether, tal cual. ¿Qué Sí, pasó, sí. no? Sí. Exactamente. Y desde ahí empiezas a construir. O sea, con datos es una construcción constante. Y a veces me parece, no da la sensación que en general pensamos que nos manejamos por intuición. Totalmente, sí. Bueno, hoy en día las empresas están dejando de mantenerse en esas decisiones por intuición y están empezando a tomar decisiones basadas en datos. Y de hecho lo vivimos también en un ejemplo que yo llevo a mis clases, que es que le digo a los chicos, bueno, vamos a hacer una cafetería. Y les digo, bueno, ¿en qué barrio la pondrían? Y bueno, en Palermo, en Caballito, Villa Crespo, Ok, ¿y en cuánto venderían el café? Ah, bueno, no, en 1.000, 1.200, 3.000. Ok, bueno, listo. Ahora les voy a dar datos. Y les doy un paneo de datos muy cortito de los barrios donde más se toma café, de donde el precio promedio por barrio. Y les digo, bueno, ahora armemos la cafetería de nuevo y díganme. Y ahí empiezan a tomar decisiones distintas. Sí. Y es eso, es entender todo el entorno englobado en datos para poder tomar decisiones que sean en pro del negocio, de lo que sea que vayas a hacer. A mí me pasó, perdón, no sé, ¿querías hacer No, una no, pregunta? Que también haciendo un trabajo era, bueno, yo me quiero dedicarme a esto, quiero hacer coaching de liderazgo para mujeres. Y lo primero que mi profesora me dijo es, ¿basado en qué? ¿Por qué vas a elegir eso? Andate a los datos. Decime si lo que vos pensás está respaldado por los datos que hay. Eso me cambió la cabeza. Totalmente. Sí, o sea, no puedes pensar ni siquiera un emprendimiento ni tomar la decisión de una carrera.
Exactamente. O sea, ¿por qué estudiar una carrera? Y porque tiene salida laboral, porque son pocos años, pocas horas, porque me gusta, porque... Bueno, pero algún motivo siempre tiene que haber, Tal porque cual. si la decisión no está fundamentada, en lo que emprendamos, obviamente se va a caer, ¿no? Bueno, pero es que si vamos a ese tipo de decisiones también, cuando ustedes deciden, cuando nosotros decidimos estudiar algo, siempre vamos al amigo o a alguien que estudió ahí y le preguntamos, ¿qué onda? Y eso es un dato, porque es una persona que ya vivió la experiencia. Sí, bueno, además es un dato calificado, Tal porque cual. obviamente alguien cercano nos va... le confiamos ciegamente, aunque Exactamente. no sea tan... Pero, ¿qué masa tan de sincero. datos necesitamos para tomar una decisión? Porque una puede ser suerte, por así decirlo, ¿no? Y ya que haya un patrón. Totalmente. Bueno, yo les traje este ejemplo que también lo llevo mucho a mis clases y creo que a partir de esto como que va a cambiar también en la forma en la que vemos las cosas. No es para irnos perseguidos de acá, pero Pero un poco sí. Pero un poco sí. Vamos al caso de Netflix. Netflix comenzó como un alquiler de contenido, como era Blockbuster en su momento. Claro. Y Netflix comenzó a recabar datos de sus clientes para empezar a entender, bueno, de qué forma consumían, cuál era el contenido que más consumían, los actores, los géneros. ¿Y qué pasó? Con el tiempo se empezó a hacer de una base de datos. Cuando Netflix tenía esta base de datos, le dijo a Blockbuster, listo, juntémonos los dos, que somos como los líderes hoy de este mercado, y vayamos a hacer algo distinto. Vamos a hacer una Por más, plataforma, claro. vamos a cargar para que las personas vayan y no nos alquilen, sino que cobramos una suscripción. Blockbuster no los vio. Dijo, no quiero, chao, le cerraron la puerta. Netflix comenzó con esta base de datos a conglomerar esta información, se junta con Amazon y dice, listo, lanzo mi plataforma. ¿Y qué hizo? Tomó el género que más gustaba a las personas que le consumían, los actores que más consumían, y armó una serie con los actores, con los géneros. Que fue un éxito. Sí, House of Cards. House of Cards. El éxito que tuvo Netflix con 2011. esa... Sí, tal cual. Sí. Fue la primera serie y dijeron, listo, vamos a ser tan disruptivos que vamos a lanzar todos los capítulos de una. A ver qué pasa. ¿Y qué pasó? La gente se enganchó y se dieron cuenta que era la forma en la que la gente más tiempo iba a estar en la plataforma. Todo esto lo hicieron con datos. Sí. A partir de ahí siguió segmentando, y si ustedes se dan cuenta, no para que se persigan, pero entren a una cuenta de Netflix compartida con varias personas, con varios perfiles, y dense cuenta que cada Claro. perfil es distinto. Cada perfil. No, incluso hay algo súper de personalización, que es, no te muestra el mismo póster de la película. Tal cual. ¿Sí? O sea, Sí. la misma película, póster distinto dependiendo de los datos que tengan y por Tal dónde cual. te puede llegar a interesar. Total. Algo que me llamó mucho la atención del caso de Netflix es que, claro, lo que había hecho es cambiado las reglas, porque Blockbuster dicen que por lo que ganaba dinero era si la gente tardaba en devolverte las películas. Era uno de los casos. Cuando Netflix hace la suscripción, dice, no, vos podés, por esta suscripción, vos podés alquilar todo lo que quieras por una semana y no tenés problemas si lo devolves tarde. Tal cual. Y entonces le presentó eso a Blockbuster y dijo, no, pero ¿por qué vamos a usar esta estrategia que todavía no se sabe si va a funcionar, si con lo que nosotros tenemos está bueno? Y esto habla de la innovación. Y de la propuesta de valor Exacto. también. Sí. Ahí empezamos a tocar temas de negocios también, pero fíjense cómo... en todo Bueno, el igual entorno- podemos entrar un poquito. Metámonos. No, porque si no parece. Hay veces que, lo digo como docente y como director de la carrera, que los alumnos entienden cada materia como un recipiente estanco. Sí. No, acá veo datos, ok, pero. No, acá en esta materia datos. No, Sí. acá veo plan. Sí. Me pasó eso. Y ese clic, hay veces que el alumno lo puede hacer, hay veces que las materias hacen alguna propuesta, pero cuando no sucede ese clic, se quedan con las cosas como parciales y no ven el potencial de juntar todo eso. Tal cual. Sí. Es que de hecho, yo, durante mis clases también llevo muchos casos, precisamente para empezar yo soy mucho desde la práctica, ¿no? Y me encanta como que enseñar desde la práctica, porque creo que es la única forma en la que podemos enlazar lo académico con lo que se viene cuando salimos afuera al mundo laboral. Que obviamente, más allá del canibalismo, laboralmente hablando, si nosotros no sabemos llevar a la práctica lo que aprendemos en la teoría, es como que nos quedamos ahí. Y esta desconexión que hay precisamente entre lo que se ve en cada materia, creo que es algo que nosotros
como profesores, los que somos profes, tenemos que empezar a cambiar para que el paradigma de la cultura de lo que veo en la clase se queda en la clase. Exacto. Lo que pasa es que viene de la primaria, la secundaria. Tal cual. Entonces, Sí. hay un punto donde, también un poco haciendo docencia, el que viene a estudiar una carrera no viene a llevarse un conocimiento, viene a aprender a ser alumno. Pero es lo que tú dices, es cultural. ¿Por qué? Porque la escuela te prepara para la secundaria para la facultad y la facultad para el mundo. Y ese entorno de rompimiento Sí. es lo que hay que hacer. La diferencia es entre la secundaria, que vos ibas a escuchar algo que estaba en un plan y sea lo que sea, lo tenías que escuchar, a una carrera que uno elige. Exactamente. Entonces, ese clic es pasar de una actitud más pasiva, si se quiere, a Sí. una actitud activa. ¿Te gusta esa carrera? La Ponele facultad, todo. la universidad Sí. te va a dar un montón de herramientas, pero no todas. Hay Hay muchas que que se salir hacen a- en el campo, hay que salir a hacer. Totalmente. Yo voy a ser autorreferencial acá porque, bueno, acá Me encanta soy porque- la alumna. Y bueno, lo que estoy listo, aprendiendo. cada uno tiene su rol acá. Así Pero que- bueno, a mí justamente en la materia de usabilidad de data me llevé una gran sorpresa. Yo en la primera examen pensé que me había ido mal. Me sentí muy mal porque yo había estudiado mucho, pero eso me hizo un clic muy grande. Dije, no, acá hay algo que yo no estoy haciendo bien. Empecé a eso que vos dijiste, a mechar todas las materias. ¿Qué tiene que ver esto con esto? ¿Desde dónde la usabilidad y data me funciona con el marketing? ¿Dónde se entrelaza eso con el SEO? Pero me dio una lección, esa situación que la agradecí al final. Me fue bien en el examen. Yo me confundí, sentí que me había ido mal por un término que no había entendido. Pero eso me llevó a un aprendizaje extraordinario. Creo que ahí usé datos también, ¿no? Como valerme de la experiencia. Exactamente. ¿Viste? Los datos son aprendizajes también. Total. Ya tú sabes que lo que viviste en ese momento, si te pasa en otro momento, sabes que te vas a lo que aprendiste del otro y con esa información que ya procesaste dices, bueno, listo, no lo voy a tomar por acá, va por el otro camino. Bueno, Totalmente. estamos hablando de datos y de los criterios humanos. ¿Qué influencia tiene la IA a la hora de que tomemos decisiones conscientes? Bien, es una muy buena pregunta. Excelente, sí. Hoy la IA en realidad se alimenta de datos también. Exacto. De hecho, hoy ChatGPT, que es como la IA más famosa y a la que todos en algún momento hemos recurrido, se alimentó de todos los datos que están en Google. Con lo cual, todo lo que te conglomera y lo que te responde es un análisis sintético de lo que busca en las páginas y en los buscadores y en Google, y es lo que te trae. Es una información ya procesada, son datos que ya toma de una máster de datos, te los procesa, te los filtra y de acuerdo a las palabras claves que tú colocas en tu prompt, te trae la respuesta. Entonces, es también, o sea, no se desconecta nunca la IA con los datos, porque todo lo que te trae es información procesada desde los datos que ya están almacenados en algún lugar. Llámese nube, páginas web, lo que En lo que todo sea. caso, el criterio que no va a tener la IA es lo que tenés que poner en el prompt vos. El razonamiento. Exactamente. El razonamiento. Bueno, digo, me parece El que análisis, está bueno el- entender esto, ¿no? Sí, ¿Cómo? sí, totalmente. Pero Si no no ves- sabes ni qué pedirle, Claro. Exactamente. No arrancamos. Yo creo que nuestra inteligencia, la inteligencia humana está justamente en eso, en saber qué le estamos pidiendo, ¿no? Hacia dónde apuntamos, porque si no pienso que algo que tiene que ver con los datos tiene que ver con la reflexión. Tal cual. Y Sí. Nosotros los seres humanos somos emocionales. Y la IA no va a tener nunca la emoción que tenemos nosotros, por más que la entrenen. ¿Por qué? Porque todo lo de ella es un algoritmo lógico que en su cerebro de máquina asocia y procesa para decir, listo, te doy una respuesta o me comporto de tal forma. Pero nosotros lo hacemos por emoción. Y en marketing, ahora vamos a cruzar con el marketing, nosotros lo que comunicamos es a través de las emociones. total. O sea, si tú no conectas con tu audiencia, no conectas con tu público, no conectas con tu segmento, no vas a vender o no vas a posicionarte o no va a haber un brandeo o no te van a conocer. Entonces, es esta diferencia entre el razonamiento y emocionalidad que tenemos los seres humanos, que los conocemos nosotros mismos y cómo utilizamos la IA como herramienta para facilitarnos algunas cosas, pero que no se vaya a el vicio de no hago más nada, sino todo lo hago con IA. Exacto. Que creo que estamos ahí en una crisis un poco, ¿no? bueno, me parece que es un nuevo aprendizaje que tenemos que tener porque es todo nuevo y cambió las reglas del juego. Totalmente. O sea, Totalmente. desde ya buscar en Google hace 10 años ya se veía malo, no, lo buscó en Google. ¿Qué querés que vaya a una biblioteca? Sí, sí. Bueno, sí, era una opción, pero Hace 10 años Domingo, era Wikipedia y el a- Rincón del Vago. Ahí era... domingo a las 12 de Sí. la noche, cuando tenía que entregar el trabajo el lunes, no podía ir a la biblioteca.
Entonces, ahí, bueno, Google fue. Y ahora la IA. Y en principio fueron como disruptivos. No, lo sacó de Google. Y era, no, lo hizo con IA. Pero Sí. hay un punto donde creo que esto se va a estabilizar y vamos a entender los usos correctos y Sí, total. las mejores, las buenas prácticas, que además no solamente va a ser para no estafar a nadie Totalmente. moralmente, Sí, sino sí. para que realmente nos sirva. Sí, sí, sí. Es que de hecho, yo en mis clases no digo que no usen la IA. Al contrario, yo los ayudo a hacer el prompt. Y después les digo, bueno, les dio la información. Ahora analicen ustedes. Porque sí, ChatGPT puede analizar y les va a ahorrar un montón de tiempo en analizar. Pero el aprendizaje al final es de ustedes. Cuando vayan al campo laboral y no haya luz o no haya internet y tengan que razonar algo, ¿qué van a hacer? Yo soy ingeniero de profesión y mi carrera de ingeniería era todo con calculadora y a pie, calculadora, y no existía Excel. Ahora obviamente todo lo hacemos con Excel, pero el día que no hay luz, no hay internet, no tenemos máquina, lo que fuera, estamos en un lugar inhóspito y tengo que sacar una cuenta, lo hago en papel. ¿Sabes hacerlo? Exactamente. Exacto. Y creo que es ahí eso lo que tenemos que entender ahora. Sí, también el diferencial de el que solamente recurre a una IA para resolver algo y el que, digamos, tiene la capacidad, digamos, para poder resolver más allá a la hora a la hora de contratar a alguien, Totalmente. a la hora de poner a prueba a alguien, me parece y como decís vos, en los momentos de crisis. Y una cosa también es que si yo uso, digamos, teniendo conocimientos de marketing, sé lo que le estoy pidiendo, perfecto, porque no me está llevando por ahí por delante la IA. Pero una persona que se mete para que le resuelva algo porque no sabe y quiere reemplazar a una persona de marketing, ahí está por ahí el problema que se le presenta a esa persona. Sí, y aparte yo creo que algo muy importante es que al momento en que empiece a colapsar todo este tema del uso indebido o abusivo de la IA, es cuando vamos a volver atrás y vamos a darnos cuenta de, ok, bueno, el punto es, la utilizo, pero de buena forma y de forma efectiva, para que me ayude y para que sea mi apoyo, pero no para que me reemplace. Porque si no, más adelante va a terminar reemplazándome también a mí. Total. Bueno, creo que también el punto es este que vos dijiste, que las emociones es algo que, esa Totalmente. conexión es irreemplazable. Totalmente. Y hablando del humano y de las máquinas, hay una cuestión que tiene que ver con la ética. Totalmente, sí, ¿no? sí. Sí. En el uso de los datos, y esto un poco nos va a dar el pie para lo que después vamos a hablar con el próximo invitado, que estás invitado vos también para participar. Perfecto. Porque creo que es alguien que es de una formación parecida a la tuya y que te va a gustar. Bueno, ¿cuáles son a la hora de poder disponer de tantos datos? Yo creo que lo principal es entender de toda la base que tenemos y de toda la cantidad de datos que tenemos, cuáles son los que en realidad nos sirven para lo que vamos a hacer. Si estamos trabajando desde el marketing es, bueno, listo, ¿cuáles tienen que ver con mi segmento, con lo que quiero estudiar, con lo que quiero hacer? Si es el lanzamiento de un nuevo producto, bueno, entender cómo se percibe mi producto, a qué segmento voy a lanzar el nuevo, si ese segmento en realidad está o no dentro de lo que hoy yo conozco, y a partir de ahí empezar a dirigir esa masa de datos hacia la muestra que quiero tomar para analizarlos de forma efectiva. Datos hay un montón y las compañías se han hecho de muchos datos, pero cada área se alimenta de los datos que le corresponden para poder tomar las decisiones. No todo correctas. sirve para todos. Exactamente. Bueno, ahí lo que a mí me gusta mucho en la carrera, bueno, en usabilidad es la comunidad de datos, digamos, las condiciones que tienen que tener esos datos. Exactamente. Este- Y ahí es donde está el raciocinio. Para entender qué datos vas a tomar, tú tienes que pensar qué es lo que quieres hacer más adelante. Claro. Y desde ahí construir. Ese sería como el objetivo. Exactamente, el Perfecto. objetivo. Desde Bien. el objetivo desgranas para alimentarte de esos datos y hacer la estrategia, obviamente. Es el caminito. Muy bien. Bien. ¿Y cuál es el futuro de los datos? ¿A dónde nos lleva todo esto? Bueno. Recién dijiste, hay un momento donde la IA va a explotar y Sí, vamos a volver para atrás. sí. Bueno, lo que pasa es que del año pasado acá ha cambiado un montón, ¿no? Yo estudié ciencia de datos porque decía, listo, todo lo que es machine learning y todo lo que son modelos prospectivos es lo que se viene. Y no, ya la IA te hace los modelos prospectivos. Yo creo que ahora lo que se nos viene es todo la optimización de poder focalizar los datos y las acciones que vamos a hacer desde el lado de emprendimientos o compañías o lo que fuere, de la forma correcta y hacia donde tenemos que hacerlo, sin perder la conexión emocional con la persona a la que vamos a hablar.
Fíjense, el marketing ha evolucionado un montón, o sea, en todos los años que tiene el marketing y desde que se conoce como marketing, ha avanzado desde el producto que se vendía solo y ahora a tratar de posicionarme por encima de otros. Y si no conozco a mi público, y si no conozco a quién voy, y si no me conecto emocionalmente, como Coca-Cola con la Navidad, no vendo. Claro. Y ahora también, una cosa que también lo veíamos en el programa pasado, es que esto de, le hablamos a un montón de personas, es masivo, pero a la vez tiene que ser personalizado. Sí. Netflix. Claro, conseguir ese combo, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, Netflix, Spotify. Sí, exactamente. O sea, Sí. cada vez, lo que pasa es que hay un momento donde lo tomamos tan natural que no nos damos cuenta. No. Bueno, Yo no sé si yo escucho la música que quiero escuchar o escucho la música que las Te van discográficas metiendo de a poco, quieren que ¿no? Sí, escuche. exactamente. Bueno, Tiene Me sentido. pareció la semana pasada, fue un caso particular. Bueno, habíamos hablado de música y 2-3 días más tarde Rosalía saca un disco. Y lo habitual últimamente es no sacar discos, sino ir sacando temas. exactamente. Y ella sí. sacó un disco completo, que es una pieza en sí misma, y fue, después de mucho tiempo, un disco que se escuchó entero en Spotify. Y tuvo el récord de el disco que se escuchó más veces entero. Bien. Wow. Y ahí hubo un trabajo muy importante de marketing de Rosalía, desde un marketing hasta provocador, Sí. pero después a otro día, lo dejamos para otro día, cuáles son los... Es que se van abriendo hay un montón de casitas. tela por Se va- cortar. se ¿Hasta van dónde? abriendo muchas casitas, Sí, hasta ¿no? dónde, un día hacemos especial marketing de guerrilla. Muy bien. buenísimo. Bueno, ya, sí. yo sigo prometiendo, después tengo Sí. que cumplirlo. Sí, vamos anotando porque Todo queda en la grabado, wishlist, sí, después me ¿viste? trae Estamos video. poniendo. Pero no me vas a dejar por fuera. Pero Rosalía empezó a poner fotos, por ejemplo, vestida de monja. Y de repente todo el público más conservador se la adueñó. Claro. Y el público que tenía más liberal dijo, ¿qué le pasó? Claro. Y empezó a generar debate. Controversial. Y desde el debate y ahora con qué va a salir, logró que un disco se escuche entero en Spotify, que era algo que estaba en desuso. Creo que también ese es un punto, ¿no? El que vos decís, el factor sorpresa. Exacto, el diferencial. Sí. Hoy, ¿cómo yo me diferencio de todo lo que está pasando alrededor? Total. Y es lo que voy a lograr, que hago el clic y la gente me va a ver a mí. Bien. Todos vienen de blanco, yo vengo de negro, me van a ver a mí que estoy de negro. Bueno.